Hola chicos, sean bienvenidos una vez más al taller de computación. Soy el profesor Jesús. Espero que se encuentren muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. El día de hoy vamos a hablar acerca del hardware y las unidades de almacenamiento. Así que vamos a prestar mucha atención para ese tema que es muy importante. Entonces, ¿qué conoceremos el día de hoy? Hoy conoceremos qué es el hardware, los dispositivos periféricos del hardware, las unidades de almacenamiento, su medición y su evolución que han tenido. Así que vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el hardware? Como ya yo les adelanté en la clase de la semana pasada, el hardware yo les dije que es todo lo que yo puedo ver y lo que puedo tocar. Es todo lo tangible. Pero el hardware también es el conjunto de partes que hacen posible el funcionamiento de mi computadora. Como por ejemplo, el teclado, el CPU, el monitor, etc. Bien, ahora vamos a hablar sobre los periféricos del hardware. Vamos a conocer para qué sirven estos objetos. Entonces, es todo el hardware que permite que la información pueda ingresar y salir de la computadora, ¿sí? Es decir, son las partes de la computadora que a mí me permiten ingresar y también salir información. Entonces, estos se subdividen en tres categorías, ¿sí? Importante dato, no se olviden. Tres categorías. Los periféricos del hardware se dividen en tres categorías: periféricos de entrada, periféricos de salida y los periféricos mixtos. Entonces, a continuación vamos a detallar cada una, ¿sí?, de estas categorías, para qué sirven, qué son, algunos ejemplos a continuación. Entonces, los periféricos de entrada, ¿sí?, son todos aquellos dispositivos que a mí me permiten introducir datos, información u órdenes a mi computadora, ¿sí?, para que éstas las procese y las pueda ordenar. Por ejemplo, el teclado, la cámara web y el micrófono, ¿sí? Estas partes que he mencionado como ejemplo, ¿sí?, son periféricos de entrada. ¿Por qué? Porque me permiten ingresar datos, me permiten, por ejemplo, ingresar órdenes a mis computadoras. Por ejemplo, les dije teclado. ¿Por qué el teclado? Porque me permite ingresar textos dentro de mi computadora. La cámara web, por ejemplo, en este momento yo me estoy grabando, mi imagen se está introduciendo dentro de mi computadora. Y el micrófono de igual manera. ¿Qué hace? Capta mi voz y lo introduce a mi computadora. Ahora, los periféricos de salida, como su nombre mismo lo dice, sale, ¿sí? Son los periféricos que me permiten que mi información salga de mi computadora. Bien, estos periféricos son encargados de mostrar al usuario cuáles son los resultados de las operaciones que se ejecutan o se procesan dentro de mi computadora, ¿sí? Es decir, estos dispositivos, ¿qué hacen? ¿Qué hace el usuario? ¿Qué le permite hacer? Le permite ver todo lo que está haciendo dentro de su computadora, ¿sí? Como por ejemplo, el monitor, la impresora y el proyector. Por ejemplo, el monitor. ¿Qué es el monitor? ¿Por qué se le considera como un dispositivo de salida? Porque me muestra todo lo que yo estoy haciendo en mi computadora. Es decir, me emite la imagen de lo que yo estoy haciendo dentro. Me lo muestra. La impresora, de igual manera. Porque estamos haciendo, por ejemplo, un documento en Word. Sí, estamos haciendo un documento, pero yo lo quiero en físico. Quiero que ese documento virtual salga, ¿sí? Salga fuera de mi computadora. ¿Cómo? Fácil, con la impresora, ¿sí? Con la impresora yo puedo obtener ese documento virtual ya en físico, en mi hojita. Ahora, el proyector, ¿sí? Este dispositivo nosotros lo utilizamos en nuestra sala de cómputo. Si se acuerdan, yo conectaba a mi laptop el proyector y teníamos la imagen enorme, ¿sí? De lo que yo estaba haciendo en mi computadora, lo teníamos en nuestra pizarra. Ahora, los periféricos mixtos, como su nombre lo dice, mixtos, es decir, se combinan, ¿sí? Realizan dos funciones, es decir, combinan la función de entrada y de salida. Entonces, estos dispositivos cumplen dos funciones, tanto de ingresar información, ingresar órdenes, como de salida, ¿sí?, para nosotros ver los procesos que estamos realizando en nuestra computadora. Por ejemplo, los audífonos con micrófonos
USB o cualquier dispositivo de almacenamiento y también el monitor táctil. A ver, audífonos con micrófono. ¿Por qué? Porque con los audífonos yo escucho los sonidos y por el micrófono ingresa la información a mi computadora. Ahora, los USB o cualquier dispositivo de almacenamiento también cumplen las dos funciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener información en mi USB y le ingreso a mi computadora. Ahí puedo ver toda mi información, ¿sí? He ingresado. Pero ahora, ¿por qué me dice de salida? Porque yo puedo guardar, digamos, un archivo en el USB y lo puedo sacar y llevarlo hacia otro lado. Ahora también, los monitores táctiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que el monitor táctil es mi mano. Yo le ingreso órdenes con mi dedo nada más, ¿sí? ¿Y por qué se dice de salida? Porque me emite la imagen, ¿sí? De los procesos que yo he realizado. Entonces, ¿cuántos tipos de periféricos del hardware tenemos? Tenemos 3, de entrada, de salida y mixtos. Entradas son los que me permiten a mí ingresar información u órdenes a mi computadora. De salida son los que me emite a mí la imagen de los procesos o digamos de las órdenes que yo les he dado, ¿sí? De todo lo que se procesa, me emite a mí una imagen, me muestra. ¿Sí? A nosotros que somos los usuarios, nos muestra a los dispositivos de salida lo que estamos haciendo en la computadora. Y los periféricos o dispositivos mixtos son los que cumplen las dos funcionalidades, tanto de ingreso como de salida. Ahora, ¿qué es una unidad de almacenamiento? ¿Sí? Unidad de almacenamiento. Ya sabemos que almacenamiento se refiere a yo guardar, a almacenar algo. Unidad, digamos que se refiere a algo, ¿sí? A un pequeño objeto, ¿sí? Ya sea objeto, etc. Entonces, ¿qué es una unidad de almacenamiento? Por deducción, vemos que es un objeto pequeño, ¿sí? O un objeto grande o mediano que me permite guardar cosas. Pero vamos a ver qué es una unidad de almacenamiento en el taller de computación o, digamos, globalmente en la computación. ¿A qué se le denomina unidad de almacenamiento? Bien, una unidad de almacenamiento entonces me dice que es un dispositivo que a mí me permite guardar información de la computadora de una manera permanente o temporal. Ya sabemos que cuando me dice que nos permite guardar información, información abarca globalmente, digamos, archivos, imágenes, fotos, videos, etc. ¿Sí? Me dice que nos permite guardar estos dispositivos de una manera permanente o temporal. Ahora, permite también transportar archivos de una computadora a otra. ¿Sí? Me permite llevar entonces archivos de una computadora a otra. Ahora, ¿cuáles son las unidades de almacenamiento? ¿Sí? Como vimos en la imagen anterior, si ustedes se han percatado aquí, por ejemplo, vemos en la parte de acá un USB. ¿Sí? Nosotros conocemos algunas, digamos algunas, o bueno, el más conocido de unidad de almacenamiento que nosotros manejamos es el USB. Pero no solamente es ese, sino también existen, digamos, varias. ¿Sí? Vamos a mencionar algunas aquí a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí, el USB es un pequeño dispositivo para guardar información. Pero ojo que no solamente se le conoce como USB, sino también se le conoce como pendrive, unidad flash o simplemente como unidad de memoria. Pero nosotros le llamamos también USB. Ahora, también tenemos las memorias o tarjetas extraíbles, ¿sí? Son como unos chips, así, pequeños, ¿sí? Que guardan cualquier tipo de información. Ya pueden ser, digamos, fotos, imágenes, videos, ¿sí? Estos pequeños chips o esas tarjetas extraíbles también, por ejemplo, se pueden adaptar a cualquier dispositivo digital, como por ejemplo cámaras, smartphone, videocámaras también, ¿sí? Si ustedes, digamos, han visto estas memorias, seguramente las han visto en los celulares, ¿sí? Porque los celulares también, como aquí dice, se puede adaptar a cualquier dispositivo móvil, ¿sí? Estas utilizamos en los celulares. También tenemos el disco duro interno y externo. Aquí les voy a explicar. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí es el disco duro interno. Esto ustedes, sí,
abren una computadora, van a encontrar que van a tener este de aquí, este disco duro. En este disco duro, ¿qué se hace? Se guardan los programas y sistemas operativos de la computadora, ¿sí? Pero vemos que su capacidad, digamos que año a año aumenta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con su capacidad aumenta? Que año a año yo puedo guardar muchas más cosas porque salen al mercado a la venta de los discos duros, digamos ya con una capacidad de almacenamiento mayor. O sea, yo puedo guardar muchas cosas más, pero a la misma vez que su capacidad aumenta, su tamaño va disminuyendo, ¿sí? Así avanza la tecnología. Objetos que nosotros vemos grandes, año a año van disminuyendo, pero su funcionalidad sigue siendo la misma. Por ejemplo, aquí ya no solamente tenemos disco duro interno, sino también tenemos externos. Miren que es así tipo como un USB que yo lo puedo llevar de un lado a otro, ¿sí? Porque imagínense, el disco interno, yo tendría que abrir mi computadora, mi CPU lo tendría que abrir, tendría que extraer este disco duro, que muchas veces por hacer esta práctica, ¿sí? Muchas veces por quitar el disco duro de la computadora, podemos dañarlo y se nos malogra todo. Sin embargo, con el disco duro externo, nosotros no tenemos que desarmar absolutamente nada. Simplemente conectamos o desconectamos y la llevamos de un lugar a otro. Ahora, tenemos los discos ópticos, ¿sí? Estos discos ópticos, si ustedes han visto, tendrán en casa seguramente los discos, ¿sí? Permite guardar los datos de forma permanente, que no pueden ser borrados, ¿sí? O también hay algunos que pueden ser regrabables. ¿A qué me refiero con regrabables? Que yo puedo grabar una, otra y otra vez, ¿sí? También permite transportar información de una computadora a otra. Pero existen dos tipos de disco. Tenemos el disco R, ¿sí? Este disco es el más vendido. Se trata de un disco en blanco que solamente se puede grabar una sola vez. O sea que si ustedes compran este disco, solamente van a poder grabar ahí sus archivos una sola vez. Más no. Y también tenemos los discos RW. Este tipo de disco se caracteriza en que se puede grabar, borrar los archivos y volverlos a grabar todas las veces que desees, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tipos de discos ópticos tenemos? Tenemos dos. Tenemos los grabables, solamente se permite grabar una sola vez, y los regrabables, en este caso RW, que me dice que me permite a mí grabar, borrar y volver a grabar mis archivos las veces que yo quiera. Pero ojo que como dato aquí tenemos que también existe el disco ROM. Este disco es el que venden ya grabado y no se puede volver a grabar en él. Si sus padres tienen, por ejemplo, sus discos de música o si ustedes tienen discos de video, ¿sí? Si ustedes meten esos discos en la computadora e intentan poner un archivo dentro, ¿sí? O grabar un archivo dentro, ya no van a poder hacer, ¿sí? Estos discos son los que mayormente se venden, ¿sí? Los de películas, de las músicas, etc. Estos discos no se pueden grabar. Ahora, ¿qué tienen en común estas unidades de almacenamiento? El tamaño, los colores, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común todas las unidades de almacenamiento, como su mismo nombre los dice, es que almacenan, guardan información. Eso es lo que tienen en común todas las unidades de almacenamiento. Todas tienen ese mismo fin, guardar información. Ahora, ¿de qué hablaremos? Ahora hablaremos sobre las unidades de medición, un tema muy importante para saber la medida o cantidad exacta que hay dentro de cada dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven las unidades de medición? Las unidades de medición sirven para nosotros ver de qué tamaño es la capacidad de almacenamiento. Es decir, si yo tengo un USB, quiero saber cuánta información yo puedo guardar dentro de ese dispositivo. Para eso nos sirven las unidades de medición. Entonces, ¿cómo voy a saber yo las unidades? ¿Cómo voy a saber cuánta capacidad de almacenamiento tiene mi dispositivo y cuántos archivos yo les puedo ingresar o meter dentro de ese dispositivo? Muy fácil, tendrás aquí una tablita donde verás los valores. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos las unidades de almacenamiento, ¿sí? Tenemos byte, kilobyte,
megabyte, gigabyte y terabyte. Acá tenemos su simbología. De byte es la letra B, de kilobyte la KB, de megabyte MB, gigabyte GB y terabyte TB. ¿Sí? Acá tenemos su equivalencia. ¿Sí? Su equivalencia. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, un byte equivale a 8 bits, un kilobyte equivale a 1024 bytes, un megabyte equivale a 1024 kilobytes, un gigabyte a 1024 megabytes o megas también. Un terabyte equivale a 1024 gigabytes o también podemos decir 1024 gigas. Entonces, por ejemplo, si acá les digo, aquí, si tengo un megabyte y este equivale a 1024 kilobytes, si yo, por ejemplo, acá les digo 2 megabytes, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sumar 2 veces en 1024. Entonces, ¿cuánto valdría 2 megabytes? 2 megabytes serían equivalentes a 2048 kilobytes. De igual manera, por ejemplo, acá tengo un gigabyte o un giga, ¿sí? Y vale 1024 megas. Entonces, si acá tengo 2 gigas, acá tendría que tener 2048 megas. Y de igual manera acá, si tengo 2 terabytes, tengo que sumar 2 veces 1024 gigas. 1024 más 1024, 2048 gigas o gigabytes. Entonces, acá encontramos a nuestro amigo que nos dice, entonces, si tengo un juego que pesa 1 terabyte, ¿puedo decir que mi juego pesa 1024 gigas o gigabytes? A ver, vamos acá a la tablita. Dice nuestro amigo que su juego pesa 1 terabyte. Y dice que si él puede decir que su juego pesa 1024 gigabytes. ¿Está en lo correcto? Claro que sí, porque 1 terabyte equivale a 1024 gigas. ¿Ven? Ahora, acá, otro ejemplo dice. Si tengo un juego que pesa 2048 megabytes, ¿puedo decir que mi juego pesa 2 gigas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La respuesta correcta es que sí, porque miren, dice que su juego pesa 2048 megas, ¿sí? Y sabemos que 1 giga equivale a 1024. Y si yo tengo 2 gigas, tendría que sumar 1024 dos veces. Y 1024 más 1024 es 2048. ¿Sí? 2048 megas. Entonces él dice, ¿puedo decir que mi juego pesa 2 gigabytes? Claro que sí, es correcto, porque 1024 megabytes más 1024 megabytes en realidad me da 2048. ¿Sí? Entonces, nuestro amigo acá puede decir que su juego de 2048 megas equivale a 2 gigas. Correcto, ya sabemos por qué. Porque 1 giga equivale a 1024 y si este lo sumamos dos veces nos va a dar aquí 2048 megas. Entonces, digamos, lo que él me está diciendo, si puede o no puede decirlo, sí lo puede decir. ¿Por qué? Porque 2048 megas equivale a 2 gigabytes o 2 gigas. Ahora, ¿quieres saber cómo eran antes los dispositivos de almacenamiento? ¿Ustedes se han imaginado cómo eran antes estos dispositivos? Bien, si han tenido, digamos, la curiosidad de ver cómo eran antes los dispositivos de almacenamiento hasta la actualidad, entonces ahora nos introduciremos como en una especie de máquina del tiempo, ¿sí? Yendo de atrás hacia adelante. O sea, desde la antigüedad hasta nuestra actualidad, ¿sí? A ver, aquí por ejemplo, tenemos el espacio temporal, ¿sí? La década de los 50, mire, en el dispositivo teníamos la tarjeta perforada, ¿sí? Eran pequeñas tarjetitas, ¿sí? Que se hacían como huequitos. Digamos, lo que podía guardar era 920 bits. En la década de los 60, ¿sí? Existieron las cintas magnéticas, ¿sí? Las cintas magnéticas. Ahora, por ejemplo, esta cinta magnética podía guardar entre 5 a 10 megabytes, ¿sí? O sea, su límite de que podía guardar este dispositivo, el límite de su capacidad de almacenamiento eran 10 megabytes. Ustedes saben que los archivos tienen sus pesos, ¿sí? Por ejemplo, una música o una canción, digamos que pesa entre 3 megas, 4, 5 megas, etc. Pero pónganse a pensar, por ejemplo, si yo quería guardar una música
que me pesa 5 megas, ¿lo podría guardar aquí en la cinta magnética? Obviamente que sí. Pero si por ejemplo tengo un video que me pesa 15 megas, ¿lo podría guardar dentro de acá? No, porque está excediendo la cantidad de aquí. Este es su cantidad, digamos, mínima, ¿sí? 5 megas y su cantidad, digamos, su límite eran de 10 megas. O sea que si yo quiero meter un video de 15 megas aquí, no lo voy a poder hacer. Ahora, en la década de los 70, los disquetes, ¿sí? Quizá esto hayan utilizado sus padres, estos dispositivos, quizá ellos lo hayan utilizado para presentar una tarea, etc. En estos dispositivos sí podía entrar una tarea, porque un documento solamente pesa, digamos que menos de 1 mega, ¿no? O 1 mega también a veces. Y si pesa más es porque contiene imágenes y ese tipo de cosas. Pero si ustedes le preguntan a sus padres si han utilizado estos dispositivos que son los disquetes, quizá le van a decir que sí. Por ejemplo, en la década de los 80 ya el disquete como que tuvo un poquito más de almacenamiento de su capacidad y ya podíamos guardar 1.44 megabytes. Después, en la década de los 90, ¿sí? Miren, los discos, los CDs, existen desde la década de los 90. Por ejemplo, su capacidad de almacenamiento era de 700 megas, ¿sí? O sea, yo podía guardar muchas músicas, ¿sí? Podía guardar imágenes dentro de un CD. Ahora, en la primera década, ahora en el siglo XXI, ¿sí? La primera década del siglo XXI, ya existieron, o bueno, salieron al mercado, salió a la venta las unidades flash. Ya les dije que el USB tiene varias maneras que la conocen. Unidad flash, open drive o como nosotros lo conocemos, USB. Bien, esto salió a la venta en la primera década del siglo XXI, ¿sí? Su capacidad de almacenamiento eran desde los 8 megas, o sea, yo podía guardar un archivo que pesaba 8 megas dentro de mi USB, pero también su límite era de 256 gigabytes, ¿sí? Imagínense, 256 gigabytes. En la segunda década del siglo XXI también salieron los discos duros portátiles, de los que nosotros hablábamos, ¿sí? Que iban de su unidad de almacenamiento desde los 25 gigas hasta los 4 terabytes. Pero ahora, en la actualidad, tenemos el almacenamiento en cloud, o sea, el almacenamiento en la nube. ¿Qué me quiere decir esto? No quiere decir que yo voy a guardar cosas en las nubes, no, sino que digamos es un tipo de tecnología, ¿sí? Que guarda los archivos en la red, ¿sí? Y este no tiene, digamos, un límite de almacenamiento. Yo puedo guardar muchísimas cosas en la nube, puedo guardar muchas cosas, pero siempre y cuando, digamos que se tiene que pagar una cierta cantidad de dinero. Gratis te da hasta cierta cantidad para que tú guardes, pero si tú quieres guardar muchas cosas más, tienes que abonar una pequeña cantidad o digamos en algunos casos también una cantidad significativa de dinero. Entonces, ahora que ya los conoces, dispositivos, a las unidades de almacenamiento también, sus unidades de medición. ¿Crees que los dispositivos de almacenamiento son importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí y si su respuesta es no, ¿por qué lo creen? Personalmente, sí, creo que los dispositivos de almacenamiento son importantes. ¿Por qué? Porque me permite guardar información, me permite llevar información desde un lugar a otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mostrarle un documento a mi amigo, por así decirlo, ¿sí? No voy a llevar mi computadora corriendo hasta donde mi amigo, no. Simplemente puedo guardarle en mi USB, lo llevo y se lo doy. Y él lo puede ver en su computadora, ¿sí? Entonces, ¿los dispositivos de almacenamiento son importantes? Claro que sí, porque me permiten llevar información de un lugar a otro. Me permiten guardar también mis fotos, mis videos, mis archivos, etcétera, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque, por ejemplo, tengo mi computadora que está funcionando más o menos, que está un poquito malograda. ¿Qué hago? Tengo ahí fotos, videos importantes para mí. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi dispositivo de almacenamiento, ya sea USB o, digamos, disco duro, que sea portátil, ¿sí? Lo puedo llevar de un lugar a otro. Las tarjetas de memoria también. O también pueden ser los discos, etcétera. Cantidad de dispositivos de almacenamiento que yo pueda utilizar.
¿Qué hago? Conecto, por ejemplo, en este ejemplo voy a utilizar un USB, ¿sí? Conecto mi USB a mi computadora que ya está más o menos, que está a punto de malograrse, paso todas mis fotos y listo. Tengo guardado ya, tengo como un respaldo, ¿sí? Guardado todos mis archivos dentro de mi USB. Y así se malogra mi computadora, ya no voy a perder mis fotos ni nada, porque los voy a tener guardados, ¿sí? Entonces, ya para terminar la clase, espero que se encuentren muy bien, chicos, que se encuentren muy bien, cuídense mucho, no salgan de casita y sobre todo háganle caso a sus padres. Que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.